Y hoy 5 claves para escuchar la voz de Dios. Ese es el mensaje que he recibido para nosotros, para que meditemos en ello. 5 claves para escuchar la voz de Dios. Dios sigue hablando para aquellos que tienen un oído atento y un corazón hambriento de escuchar su voz. Él sigue hablando. Él es Padre, Él es Maestro, Él es Dios que habla a los hombres. Antes de llegar a esas 5 claves para escuchar la voz de Dios, quiero traeros algunas consideraciones previas y que me acompañéis. También vamos a proyectar algunos versos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, esto es lo primero que quiero que veas conmigo. La voz de Dios se volvió algo terrible o temible o extraño para el hombre pecador. En un principio, esa misma voz por la que habían sido hechos los cielos y la tierra, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la palabra de Dios todo fue afirmado. Esa misma palabra todo lo sustenta. Esa fue la palabra que dijo hagamos al hombre, y el hombre fue hecho por la palabra, por el verbo, por la voz de Dios. Y desde el principio lo primero que oyó el hombre fue a su creador, fue a su padre. Y la voz de Dios era lo más tranquilizador, lo más reconfortante, lo más familiar para Adán y para su esposa, era la voz de Dios. Sin embargo, el pecado, el engaño, oír la voz de la serpiente trajo esa tragedia a la raza, al ser humano. ¿Y qué sucede ahora en Génesis capítulo 3? Y lo podemos leer juntos, versículo 8. Después de que han pecado, han desobedecido al Señor, dice en Génesis 3, 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. ¿Qué oyeron? La voz de Jehová Dios. El Señor había andado otras veces, había paseado en otras oportunidades con ellos, como su padre, su maestro, el que estaba teniendo una amistad con ellos y dándoles también un propósito de cuidar su creación. Pero ahora el Señor está paseando en el huerto buscando al hombre y a la mujer y oyen la voz, probablemente que les estaba llamando, mis amados hijos, ¿dónde estáis? Y dice, no deje de proyectarlo, por favor, a no ser que yo cambie de texto. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Fijaos, porque estaba desnudo y me escondí. Esa voz que para ellos había sido lo más maravilloso, ahora, sin embargo, es una voz que les causa miedo, porque ellos han cambiado. Ahora ellos están afectados por el engaño del pecado. Ahora ellos están desnudos porque la gloria de Dios que les revestía ahora ha desaparecido. Y esa voz, en lugar de ser familiar, se convierte en una voz que les hacía sentir culpables, desnudos, que les hacía sentir pecadores porque ya habían fallado al Señor. Pero el Señor venía, ¿dónde estás tú, hombre? A buscar al hombre que se había extraviado, a vestir al hombre, a cubrir al hombre con su desnudez. Así que en estas consideraciones previas, lo primero que quiero que veáis conmigo es que la voz de Dios, que era algo tan familiar y tan importante, se vuelve algo temible, extraño para el hombre pecador. Esa condición la heredamos los seres humanos. Y de escuchar con naturalidad la voz de Dios se convierte en algo misterioso y algo que incluso nos puede llegar a infundir un temor o nos puede parecer algo extraño. A muchos les cuesta
oír, porque es como que el hombre perdió su oído espiritual. Y es fácil para el hombre oír a otros hombres, oír su propia voz interior y hasta el engaño de la serpiente. Pero la voz de Dios ahora es algo extraño para el ser humano. Lo segundo que quiero que veas es que Israel, seguimos con la historia y lo relacionado con la voz de Dios, Israel era el pueblo que Dios levanta para hacer una obra de darse a conocer en el mundo y a través de Israel traer al Mesías Salvador, traer los pactos, las promesas y al Salvador. Entonces Dios levanta a la nación de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, lo sabemos bien. Israel iba a ser su pueblo en la tierra. ¿Y cuál era la característica de ese pueblo? Que Israel iba a oír a Dios, a diferencia de otras naciones que no tenían esa amistad, que no tenían la voz de su pastor. Israel como nación iba a estar oyendo a Dios y Dios quería habitar en medio de su pueblo. Pero otra vez se manifiesta la condición del hombre. Si me queréis acompañar a Deuteronomio capítulo 4, allí vemos cuando en el monte Horeb o en Sinaí, Dios baja con un fuego y con un estremecimiento de la tierra para recordarle a Israel que Él es un Dios santo y que aunque Él habita en medio de ellos, ellos tienen que sentir un temor reverente. Y Él les habla, dice aquí en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 10, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb. Muy bien, exacto, Deuteronomio 4, 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, ese es el monte Sinaí y también Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Fijaos, hermanos, qué experiencia esa impresionante, que Dios mismo descendiese en ese monte. La presencia de Dios se manifestó de esa forma que hasta el mismo Moisés estaba temblando, y no vieron una figura, pero oyeron la voz de Dios. Y Dios les dio el pacto. Capítulo 5, avanzamos un poquito. Capítulo 5 y versículo 22, en el mismo pensamiento se encuentra Moisés hablándole al pueblo, a la nación de Israel. Y dice en el 5:22, estas palabras, capítulo 5 y versículo 22, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. O sea, está haciendo un recuerdo de lo que Dios habló en ese día, en el monte Horeb, el día del pacto. ¿Estáis ahí, hermanos? Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. ¿Cómo les habló, hermanos? A gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Hay una verdad, y es que cuando alguien está cerca no necesitas gritarle. Pero cuando alguien está lejos, le tienes que hablar con fuerte voz, con clamor, con gran voz. Dios quería marcar con temor santo al pueblo. Dios quería acercarse a Israel para sí, acercarlos, consagrarlos como su pueblo. ¿En qué se iban a diferenciar del resto de los pueblos? En que ellos iban a oír la voz de Dios. Y si ellos obedecían la voz de Dios, les iba a ir bien.
Ese es el resumen del pacto. Si oís mi voz y obedecéis, a diferencia de Adán y Eva que oyeron mi voz y en vez de obedecerme a mí, obedecieron a una criatura que era una serpiente. Adán y Eva ni siquiera sabían que era el diablo. Obedecieron, pusieron oído a la voz de un animalito antes que hacer caso a la voz de su creador, de su formador, de su Dios. Entonces Dios le dice a Israel, este es el pacto. Si vosotros obedecéis mi voz, yo voy a bendecir. Y todas estas bendiciones van a venir sobre vosotros. Benditos en la ciudad, benditos en el campo, bendita la canasta, bendita la arteza, bendito el fruto de vuestro vientre. Así Dios habla las bendiciones. Pero si vosotros no oís mi voz o la oís, pero no la obedecéis, vais a ser como cualquier otra nación y os va a ir mal. En vez de ir hacia adelante, vais a retroceder. Entonces, Dios les habla con gran voz y dice, y no añadió más, y escribió los 10 mandamientos en las 2 tablas, las cuales me dio a mí, 23, Deuteronomio 5, 23. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los principales de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Israel manifiesta esa condición del hombre de extraño, un hombre alejado de la presencia de Dios, un pueblo de dura cerviz, de duro corazón. En Hebreos 3, una y otra vez dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como Israel, que en el desierto me tentaron, me probaron, me pusieron a prueba estas 10 veces. Y dije, es una nación con la que estoy indignado, que me ha provocado estos 40 años. Ciertamente no entrarán a mi reposo. Entonces, si os dais cuenta, el problema no era tanto Dios hablándole fuerte. El problema era el hombre con su duro corazón. Porque Dios lo que deseaba es, como en el principio, tener esa cercanía. Como padre, poderse comunicar. ¿Cómo va a haber una relación si no hay comunicación? En la relación debe haber una comunicación. Entonces Israel dice, no, que Dios le hable a Moisés o a Aarón, y entonces Moisés y Aarón que nos hablen como intermediarios, como profetas a nosotros. No quisieron la voz de Dios. Esa es la segunda consideración. Israel, el pueblo que iba a oír a Dios, no quisieron oír la voz de Dios. Y ese es el gran pecado de Israel. Si usted quiere saber cuál es el gran pecado de Israel, venga conmigo a Jeremías y lo vas a ver. Jeremías capítulo 7. Al libro de Jeremías, seguimos en el Antiguo Testamento, capítulo 7 y versículo 27. Todo el capítulo, pero para que entendáis un poquito, mirad, verso 23, Jeremías 7, 23, vamos a proyectarlo también. Jeremías 7, 23. Está hablando en el desierto cuando los sacó, dice, mas esto les mandé. Eso es. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. ¿Qué es lo que Dios les mandó? Escuchad mi voz. Y seré a vosotros por Dios.
y vosotros me seréis por pueblo. O sea, ¿qué es lo que caracteriza al pueblo de Dios? También hoy en día también. Somos el pueblo que escucha su voz, que ama la voz de Dios y la quiere obedecer. Y yo seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que yo os mande para que os vaya bien. Dios dice, por ahí. Y nosotros vamos por ahí y nos va a ir bien. Verso 24. Pero miren, hermanos, qué cosa. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos. En vez de en voz de Dios, en voz de hombre. En vez de en sabiduría de Dios, en sabiduría de hombre. En la dureza de su corazón malvado. ¿Y qué pasó? Fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Así que ahí está englobada toda la historia de Israel, mis hermanos. Os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Entonces, miren, el 28 es una frase lapidaria. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. ¿No era todo lo contrario? Israel, si Dios tenía que presentar a Israel, debía ser presentado con ese pregón. Esta es la nación que escucha la voz de Jehová, el Dios de los cielos. Esta es la nación que oye la voz de Dios y que la obedece y por eso les va bien. Y sin embargo, el resumen de la historia de Israel es todo lo contrario. Les dirás así, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Así que ahí está el problema. Seguimos. Miren, para abundar en ello les doy una cita, Jeremías 3:13, no lo voy a leer, Jeremías 3:25 y Jeremías 9:13. Otra vez, Jeremías 3:13, luego lo lees en casa y estudias la palabra, Jeremías 3:25 y Jeremías 9:13. Ahora, un poquito de hebreo. Siempre que aparece la voz, la palabra voz en el Antiguo Testamento, siempre o casi siempre va a usar dos palabras hebreas que significan gritar, rugir como un león o clamar. Es la palabra kol y kará. Así como suenan, no es difícil de escribir. Kol, C-O-L, y kará, como cara pero con tilde en la A, kará. Estas dos palabras, mire, la palabra kol se traduce voz, voz de Dios. Y la palabra kará también, la voz de Dios. El Señor habló a Moisés con su voz. O les dijo a Israel, escuchen mi voz. Siempre que aparece voz es la palabra kol y kará. Bueno, pues kol es llamar en voz alta. También alarido, clamor, estrépito, grito, pregón, rugido, trueno y voz. Entonces, esta es la nación que no escuchó mi voz. Ahí se podía traducir, que no escuchó mi rugido, que no escuchó mi clamor, que no escuchó mi grito, mi estrépito. Kará, la otra palabra que se usa mucho es kará, que significa dar voces, clamar, gritar o llamar afuera. Entonces la pregunta es, ¿por qué de tantas palabras que se pueden usar, hablar, conversar, susurrar, confesar, intimar, de tantas palabras en lo que tiene que ver con la voz de Dios, tenemos ese componente de grito, de rugido, de estrépito, de voz fuerte? Por lo que he dicho, porque cuando estamos lejos hay que gritar. Y como tenemos a un hombre que desde el principio se aleja,
dice, oyó la voz de Dios. ¿Dónde estás tú, hombre? Entonces no era Dios diciendo, ¿dónde estás? Así suave, sino que Dios estaba buscando al hombre. ¿Dónde estás, hombre? Y nos podemos imaginar a la sabiduría como ahí en Proverbios se representa a la sabiduría personificada, que dice que la sabiduría mandó a llamar a los hombres incautos, a los hombres indoctos, y les persuade y les llama desde la plaza, les llama desde lo alto de la montaña, les llama: venid, hombres, he preparado un banquete, aprended sabiduría, escuchad mi voz. Pues así Dios estaba llamando al ser humano desde Génesis hasta el fin. Así Dios estaba llamando a Israel, su pueblo, con fuerte voz, con clamor: pueblo mío, escúchame y vivirás. Pueblo mío, obedézcanme y les irá bien. Pueblo mío, yo soy su Dios, acérquense a mí. Eso es misericordia. Eso no es Dios queriéndonos asustar, aunque sí Dios quería sellar. Porque si Dios iba a estar en medio de Israel, Él quería dejarles claro que a pesar de la proximidad, Él era un Dios santo. Y ellos tenían que tener una reverencia, no era un igual. Tengan en cuenta que cuando Dios se revela a Israel, venían de un trasfondo pagano. Habían estado 400 años en Egipto viendo ídolos. Y hasta el faraón lo consideraban como un dios o semidios. De hecho, cuando ellos ven que Moisés tarda en volver, se hacen unos becerros diciendo: este es tu Dios que te sacó de Egipto. O sea, imagínense qué concepto tan bajo, qué concepto tan palpable, tan limitado de Dios. Entonces Dios quería dejarle bien claro: yo soy algo muy, muy grande. A pesar de que me acerco al humilde, ustedes tienen que tener un respeto por mi presencia. Pero esa llamada no era para espantarlos. Cuando Dios habla con voz de estruendo, cuando Dios habla con voz fuerte, es porque Él quiere impresionarnos, y es porque Él quiere acercarnos, y Él porque quiere enfatizar que lo que nos está diciendo es muy importante. ¿Hay alguien que me está escuchando? Ok. Ahora, la siguiente consideración. Hay una promesa de que el Señor seguirá clamando en el nuevo pacto. Ya dejando el antiguo pacto, vamos al nuevo pacto. Y hay una promesa de que el Señor seguirá rugiendo, hablándole al hombre fuerte. Por ejemplo, en Joel, el libro del profeta Joel, este es más difícil de encontrar, así que si quieren lo proyectamos directo. Joel 3:16, pero miren, este versículo es maravilloso. Sucederá en aquel tiempo, Joel 3:16, perdón. Dice: y Jehová rugirá desde Sión. La palabra ahí, rugirá, tiene que ver con la voz fuerte de Dios. Miren, y Jehová rugirá, un león, ¿verdad? Rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¡Oh, aleluya! Otra vez, y Jehová rugirá desde Sión. ¿Te lo puedes imaginar? Al león de la tribu de Judá rugiendo desde Sión. ¡Wow! Dará su voz desde Jerusalén. Y la palabra allí, voz, otra vez, colcará, es una palabra que habla de un estruendo, una voz fuerte. Pero ya es una promesa que se cumplirá en el nuevo pacto. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y para más confirmación, miren ustedes en Hebreos, esto que les quiero decir, ahora se lo voy a demostrar, ¿de acuerdo? En Hebreos, en el capítulo 12, ya les di el capítulo 3, en el capítulo 12 de Hebreos, habla del monte de Sinaí. Miren, Hebreos 12, 19. Donde dice en el Hebreos 12, habla de los dos montes, 18, porque no os habéis acercado, perdón, os espero hermanos, Hebreos 12, versos 18, muy bien, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. ¿Qué monte es este? Muchas gracias. Monte Horeb o monte Sinaí.
es el monte del antiguo pacto donde Dios se manifestó en esa forma impresionante en los días de Moisés en el desierto. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Entonces ahora nosotros nos hemos acercado a un nuevo pacto mejor, donde ya no nos habla de un monte físico, es decir, el monte Horeb o Sinaí, sino que Dios nos habla de una ciudad espiritual. Miren ustedes, el monte de Sión, ¿cómo le llama? Verso 22, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, no es palpable, es espiritual, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces nosotros nos hemos acercado a un pacto donde tenemos perdón, tenemos la sangre que limpia, tenemos una congregación a la que pertenecemos que es la de los primogénitos. Aleluya, un mediador de un nuevo pacto, ¿no? Pero miren el 25. Dice Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. O dicho de otra forma, igual que era de santa la voz en Sinaí, sigue siendo santa la voz de Dios ahora. Por ejemplo, aquí ahora mismo Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Esto es algo tan santo por su palabra y por su espíritu. Pero estamos oyendo la voz de papá. Estamos oyendo la voz de nuestro maestro, de nuestro Dios. Y dice, mirad que no desechéis. ¿Qué no desechéis? No podemos ser oidores olvidadizos, no podemos tener en poco la voz de Dios, no podemos oír y no hacer. No, tenemos que tomarnos esto como el que está recibiendo una perla, un tesoro que lo está guardando en su corazón. Versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, porque esa voz de Dios estaba unida a un estremecimiento, un terremoto. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción, el acto de remover las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, mediante gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, lo interesante, hermanos, es que Dios sigue hablando fuerte en estos días del nuevo pacto también. ¿Saben que la palabra que se usa en griego para hablar, para la voz de Dios, la palabra que se usa para voz, es la palabra foné, de donde viene también foneo? Y la palabra en griego foné es la palabra que se puede traducir voz, pero viene con un énfasis. Miren ustedes, foné es manifestarse a gritos, es llamar y dar voces. Foné es también estruendo, y foné es cuando algo que está oculto se quiere dar a conocer, se quiere revelar, se quiere manifestar. Así que foné, diga conmigo gritos, diga conmigo voces, diga conmigo estruendo. Cada vez que se habla aquí que hemos dicho, la voz, es la palabra foné, en el versículo 26. La voz del que conmovió la tierra sigue siendo una voz poderosa. ¿Por qué el Dios del nuevo pacto sigue hablando así? Porque sigue llamando a los pecadores, porque sigue llamando a los hombres, porque sigue llamando a Israel. Vengan, arrepiéntanse. Entonces he estudiado la voz de Dios en el nuevo pacto y he descubierto algo tremendo. Escuchen, las 3 veces que habla el Padre, las 3 veces habla con voz
fuerte. Primera vez que habla el Padre. ¿Recuerdan cuándo fue? No, en el Nuevo Pacto ahora, en el Nuevo Testamento. Cuando se bautizó Jesús, dice que vino el Espíritu Santo, el cielo se abrió y se oyó una voz, foné, una voz de estruendo, una voz fuerte, que fue como un estruendo que dijo: este es mi Hijo amado, en el que tengo contentamiento. Entonces Dios no fue una voz así como ahí va un recadito para que no se... Este es mi hijo, haceme el favor de prestarle atención. No. Fue una voz para que todos lo oyeran. Fue un testimonio, una manifestación, un estruendo, una voz fuerte. Este es mi Hijo. Oigan, ¿quieren ustedes conocer la verdad? ¿Quieren ustedes conocer a Dios? Este es el Hijo en el que tengo mi contentamiento. La segunda voz, dice el apóstol Pedro, que fue en el momento del monte de la transfiguración, dice que la nube le escurrió y se manifestó la gloria de Dios allí. Y de la majestuosa gloria salió una voz, y otra vez la palabra foné, pero una voz fuerte que les impresionó, que dijo, la segunda vez que habla el Padre: este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido, a Él oíd. A Él oí. En la primera ocasión dice el Padre: en este tengo mi agrado. En la segunda vez dice: a Él es a quien ustedes tienen que oír. Hombres, ¿quieren saber dónde está la sabiduría? A Él oíd. ¿Quieren saber dónde está la salvación? A Él oíd. ¿Quieren saber dónde está el camino, la verdad y la vida? A Él oíd. Y Dios lo proclama con voz fuerte. Para demostrarles esto, miren en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Es como un rugido de león. Es como una voz que se oye en Sion. Lo profetizado se cumple. Juan 12 es el momento. Y versículo 28, que Jesús está ya entrando a Jerusalén. Ha entrado y encaminándose a la cruz, digamos, a su sacrificio, su momento final. Verso 27, Juan 12, 27. Acompáñenme ahí. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, verso 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. ¿Cómo era la voz, hermanos? Un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Miren, hermanos, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esa voz del Padre, hermanos, es un testimonio para todos los hombres. Para Israel, pero para todos los hombres. Lo he glorificado. Mi nombre ya lo he glorificado en tus 33 años de vida. Y otra vez, cuando mueras en la cruz del Calvario, mi nombre allí será plenamente glorificado, porque tu muerte en la cruz es la victoria del reino. Tu muerte en la cruz es lo que precede a la resurrección. Tu muerte en la cruz es la restauración de todos los hombres. Tu muerte en la cruz es la esperanza para los términos de la tierra. Así que fue como un trueno. Lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. El Padre dando testimonio de su Hijo con voz fuerte, de estruendo. Aleluya. Y nosotros no podemos tener en poco ese testimonio del Padre sobre el Hijo. No podemos desechar al que habló con voz fuerte desde Sion. Pero es que, mis hermanos, Jesús, he estudiado que Jesús, el león, Jesús, el siervo de Dios, a pesar de que su vida en muchos sentidos fue discreta, no tuvo atractivo para que le deseemos. Y muchas veces su mayor grito fue el silencio. Su mayor predicación fue sin palabras.
Pero Jesús, para que se cumpliera la escritura, en 7 ocasiones habla con voz de trueno. Miren ustedes, no se lo voy a leer, pero se lo voy a citar todos ellos. 1, Lucas 8:8, Jesús dice que enseñaba a gran voz. 2, Juan 7:28, otra vez dice que Jesús, alzando la voz, habló a las multitudes. 3, Juan 7:37, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 4, Juan 11:43, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Marcos 15:34, clamó a gran voz: Elohí, Elohí, lama sabactani, ya en la cruz del Calvario. Mateo 27:50 y los evangelios sinópticos, Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y exhaló. Pero fue un grito, dice la Biblia, a gran voz, foné, con voz de estruendo, con rugido de león. Aleluya. Y el último, Apocalipsis, este sí que lo vamos a buscar juntos. Cuando ya está resucitado, Apocalipsis capítulo 1 es el número 7 y versículo 10. Apocalipsis 1:10. Y lo tenemos ahí proyectado. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta y que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí dice que su voz era como de trompeta y como estruendo de muchas aguas. Tanto es así que dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Ahí tenemos a Jesús en su ministerio terrenal, clamando a las multitudes a gran voz. Ahí tenemos a Jesús en la cruz del Calvario, clamando a gran voz. Y aquí lo tenemos ya resucitado, rugiendo: yo soy el primero, yo soy el último. Y el que estuve muerto, pero aquí vivo por los siglos de los siglos. El que estoy en medio de los 7 candeleros, el que tengo a las estrellas en mi mano derecha. Y Juan se vuelve ante esa voz de trompeta, ante esa voz que dice que era como estruendo de muchas aguas. ¿Alguna vez habéis estado cerca de una cascada? ¡Oh! Y es ensordecedor. Las cataratas del Iguazú o del Niágara, o aunque sea una cascada más pequeñita, es un ruido que para hablar con alguien ahí cerquita tienes que estar levantando la voz. Así era la voz del Señor. ¿Qué es lo que yo veo aquí, hermanos? Yo veo a un Dios que quiere hablarle a los hombres para que entre tanto ruido del mundo le oigan por encima de todo a Él. Yo veo a un Dios que está buscando todavía a Adán y a Eva, que está buscando todavía al hombre del siglo XXI y está diciendo: ¿dónde estás tú, hombre? Yo veo a un Jesús que está diciendo a las multitudes: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y tú y yo somos ahora también los portavoces, los que portamos su voz. Y no puede ser una voz tímida, atemorizada. No puede ser una voz así metida como hacia adentro, sino que tiene que ser una voz valiente, una voz que se alce en medio de las voces, una voz como sonido de trompeta, porque ciertamente la predicación del Evangelio es una trompeta de Dios para el mundo. Esa tiene que ser la voz de la iglesia a través del Espíritu Santo. Denle un aplauso, aleluya, si lo cree. Amén. Así habla el Señor. La última consideración es esta. Aunque hay momentos, ahora aplicándolo a la vida personal de cada uno de nosotros, y aterrizamos el mensaje en lo práctico y lo personal. Aunque hay momentos en los que el Señor nos habla audiblemente, con voz fuerte,
Sin embargo, Él desea que nos familiaricemos con su voz mediante el Espíritu Santo. Yo les testifico que ha habido momentos en mi vida que Él me ha hablado con voz de trompeta, con voz de muchas aguas, con voz de estruendo. Han sido momentos en los que Él ha querido impresionarme. Han sido momentos en los que Él ha querido decirme algo muy santo y muy importante. Son veces contadas. He oído audible la voz del Señor. La primera experiencia que tuve con la voz del Señor, llevaba poquito tiempo convertido y todavía estaba atado. Tenía mis cadenas, tenía mis ataduras. Entonces estaba en medio de una reunión y oí la voz de Dios audible. No la oyó nadie más a mi alrededor, pero en mi oído oí la voz de Dios. Yo no estaba familiarizado ni con la voz del Espíritu Santo que me decía: Juan Carlos, sométete delante de mí. Juan Carlos, humíllate ante mí. Y no podía dejar de llorar y fue una experiencia impresionante. Creo que fue un bautismo del temor de Dios. Y en esas lágrimas el Señor me mostró un día. ¿Sabes cuándo fue que yo eché los demonios en tu vida? ¿Sabes cuándo fue el día que yo rompí tus cadenas? ¿Cuándo, Señor? Ese día, en esas lágrimas, estaba siendo liberado. En esas lágrimas estaba saliendo mucha inmundicia y mucho de lo que el diablo había hecho en ti. Y Dios tuvo la gracia o la misericordia de hablarme con voz fuerte, audible, que en ese tiempo Vanessa estaba justo a mi lado y yo no paraba de llorar y ella como que se creía que Dios simplemente me estaba emocionando en la alabanza, pero era una experiencia tan fuerte porque el Señor, yo lo he contado algunas veces, me inmovilizó la cerviz y no podía subir mi cerviz. Me dejó como la mano, me la puso aquí encima, me puso el yugo encima de él. Entonces fue una experiencia sobrenatural. En sueños también he oído la voz de Dios y en otro par de ocasiones una voz fuerte, audible. También para mí ha habido momentos en los que el Señor ha venido con voz de mando, ha venido con una palabra tan fuerte, tan confirmada, ha venido con una voz de muchas aguas. Yo lo veo también así, hermanos. Por ejemplo, cuando Él quiere hacer algo que es muy sagrado y empieza a confirmar, no es como un solo canal de agua, sino que confluyen muchas palabras de Dios y se convierten en una voz potente de trompeta. O sea, de repente si Dios te va a mandar algo y te viene una palabra y un profeta y un sueño y otro sueño a través de un hermano y otra palabra de confirmación y una señal de Dios, se están juntando muchas aguas y está haciendo una voz muy fuerte de Dios para una instrucción muy santa. Cuando el Señor te habla así, tan rotundo, eso es que Él te está pidiendo algo muy especial. Ahora, aunque hay momentos así en nuestra vida, quizás en la conversión te habla con una voz potente, quizás tiene una experiencia audible o en sueños, o que Dios te confirma y que te confirma. No siempre es así, ni siempre tenemos por qué pedirle eso al Señor, sino que llega un momento que la voz del Espíritu Santo es algo familiar y Dios también nos habla tiernamente y Dios también nos habla dulcemente. Amén, mis hermanos. Entonces, yo quiero entrar a esos 5 claves para escuchar la voz de Dios. Evidentemente, voy a desarrollar en un segundo entrega, en un segundo mensaje, voy a desarrollar esta otra parte. Pero sí que quiero dejaros aquí algo, y es lo que encontramos en Apocalipsis 1:10, donde dice el apóstol Pablo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y ahí está la primera clave. Para que nosotros oigamos la voz de Dios, la primera clave es que tenemos que estar en el Espíritu, en la frecuencia del Espíritu. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Miren ustedes, hermanos, en lo físico, las ondas del sonido, para ahora comunicarnos, nos podemos comunicar porque estamos en un medio de aire. Entonces las ondas, mi voz amplificada, pero están viajando a través el sonido está viajando a través del aire. Y ustedes lo pueden captar. Estamos hechos para en nuestra biosfera, en nuestro medio ambiente, oírnos unos a otros. Oír la música, oír la voz, oír los sonidos. ¿Qué es lo que sucede cuando
jugamos a veces como niños, ¿verdad? Nos metemos debajo del agua y jugamos a gritarnos y a ver si nos entendemos los unos a los otros. Y tú le dices al otro, se mete debajo del agua, ¡cabezón! Y sale a la superficie y dice el otro, comedor. ¿Has jugado eso de pequeño? Porque allí no, las ondas de tu voz no van a llegar, claro, casi que tú entiendes más por el mover de los labios, estás leyendo los labios y oyes un ruido. Porque no es el medio, la voz ha sido diseñada para viajar en el aire, no en el agua. De igual modo, mis hermanos, la voz de Dios ha sido diseñada para viajar en el espíritu, no en la carne. Juan estaba en el espíritu en el día del Señor y oyó la trompeta, pero no fue un ruido que simplemente ¡ah! Un ruido imperceptible, sino que Juan escuchó a Jesús diciendo, yo soy el alfa y la omega y el que estuve muerto y he aquí que vivo. ¿Por qué? Porque Juan estaba en el ambiente del espíritu, en la vida de Dios, y ahí podía llegar la señal. ¿Qué es lo que sucedió con Adán y Eva? ¿Por qué Adán y Eva oyeron la voz de Dios y se escondieron y tuvieron miedo y ahora era algo temible? Porque es como que Adán y Eva se sumergieron en el ambiente del pecado. Es como que se sumergieron en el ambiente de la carne y la sangre. Perdieron la atmósfera del espíritu, perdieron el medio ambiente espiritual de Dios y entraron en esta dimensión natural donde a los hombres les cuesta tanto trabajo oír al Señor. El Señor te quiere hablar de muchas formas, muy a menudo por su Espíritu Santo, pero si tú estás en la carne no le puedes oír. Nada más que te llega el ruido. Parece que Dios me quiere decir algo, pero no consigo entender qué me quiere decir. Tienes que estar en el Espíritu. Juan Carlos, ¿qué es estar en el Espíritu? Oh, mi hermano, eso es cuando tú te conviertes, cuando tú le das tu vida a Jesús, cuando Él viene a vivir dentro de ti y te da su naturaleza, te restaura su gloria. Si el hombre perdió la imagen de Dios y la gloria de Dios por el pecado, al creer en Cristo, tus pecados son perdonados, pero Él te restaura su naturaleza espiritual, dándote la capacidad de relacionarte con Él de espíritu a espíritu, porque Dios es espíritu y los que le adoramos en espíritu y en verdad le tenemos que adorar. Dios te da la mente nueva, que es la mente de Cristo, el corazón nuevo, que es un corazón que le siente, que le percibe. Dios te da oídos para oír y ojos para ver. O sea, así como en lo físico tú tienes unos sentidos, en el espíritu eres capacitado, eres dotado con visión espiritual para ver por la fe. Oído espiritual para oír la voz de Dios. Tacto espiritual para sentir el frío y el calor y para ser tocado por Dios. Gusto espiritual para que tú paladees la bondad de Dios. Olfato espiritual para que tú percibas la fragancia de Cristo Jesús. Él te da una naturaleza, una vida espiritual. Oh, eso lo tenemos que entender cada uno de nosotros, que somos espíritu, alma y cuerpo. Pero el espíritu, cuando estás separado de Dios, está muerto. Al volver a Cristo, tu espíritu resucita. Vuelves a la vida para poder tener comunión con Dios. De hecho, el Espíritu Santo no mora en tu corazón, aunque lo hacemos de alguna manera más entendible al decir, ábrele a Cristo la puerta de tu corazón. Jesús quiere venir a morar en tu corazón. Pero el Espíritu Santo no mora en el alma imperfecta, sino que somos morada de Dios en el Espíritu. O sea, dentro de mí es como que hay una cápsula que es el hombre nuevo, y allí, como ese hombre nuevo tiene la imagen de Dios, allí puede vivir Dios. Entonces, el que se une al Señor viene a ser un espíritu con el Señor. O sea, me restauro la comunión creyendo en Jesús y pidiéndole perdón por mis pecados, y me puedo unir a un Dios espíritu porque Él me vuelve a dar un espíritu y puedo tener unidad, amistad con Él. Él ahora me habla y yo estoy en su misma atmósfera, en su mismo ambiente, para que las ondas de su voz resuenen en mi interior y yo las pueda oír. Entonces hoy están, por ejemplo, aquí. Y aquí hay alguien que todavía no le ha amanecido, no se ha convertido. Todavía sus pecados están presentes.
todavía está muerto espiritualmente. No oye a Dios como alguien que está a su lado, que ya es de Cristo. Oye con dificultad, muchas cosas son extrañas, son locura. Todavía no tiene la fe para ver, todavía no tiene el oído para escuchar. Yo recuerdo la primera predicación, aún no estaba convertida. A lo mejor fue manjar de ángeles, palabra del cielo. Yo me dormí, me aburrí. Y le dije a mis padres, qué largo predica ese hombre, ¿no? Y ya ves tú, hermano, ni más ni menos que predicó de David, Goliat y la historia y leyó allí. Y para mí eso no tenía nada, nada. Y es una de las historias más apasionantes de la Biblia. Ahora lo oigo y algo dentro de mí me lo imagino y algo dentro de mí se emociona. Y solo la lectura de ese pasaje me inflama el fuego, me llena la fe. ¿Qué ha pasado? Que yo no tenía oído y ahora tengo oído. Que yo no tenía ojos y ahora tengo ojos. Que yo no podía gustar la palabra de Dios y ahora puedo gustar la palabra de Dios. Porque hay un milagro que Dios hace en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Pero, y aquí está el tema, cuando solamente tú tienes carne, cuando tú solamente tienes una naturaleza caída, vives así, no tienes opción. Cuando ya tienes, esta es la enseñanza de las dos naturalezas, cuando ya tienes la carne y tienes el espíritu, es decir, que ya te has convertido a Dios, tú tienes que decidir en qué modo tú vives. Es como, ¿verdad? Esos televisores que ahora puedes tener la capacidad del HD. Y hay otros que solamente tienen la capacidad, digamos, de menos calidad. SD. Entonces, tú sintonizas y tú puedes decidir si lo ves en alta calidad o en baja calidad. O como las radios, ¿no? Que tienes la AM y la FM. ¿Me está entendiendo? Pero en un principio no era así. En un principio, pues, solamente se emitía con la AM, o casi todo estaba en AM, y poco a poco se migró a la FM. Entonces, ahora tú tienes la opción y dices, ¿oigo en AM? Oigo en FM. Tiene las dos opciones. Ahora, imagínate que hay una emisora que está emitiendo como nosotros. Nosotros no emitimos en AM. Nosotros emitimos en FM, Radio Vida, en FM. Entonces, en tu radio, tú solamente tienes una radio de AM. No nos puedes escuchar. Eso es el que está perdido. El que todavía no se convirtió, ¿verdad? Todavía no tiene el milagro de la fe. Que hoy vamos a orar para que tú recibas la vida de Dios y comiences a oír la voz de Dios y a ver por la fe a Dios, tu creador y tu Padre. Ok, pero ahora imagínate que en tu auto, en tu coche, en tu radio de casa, sí que tienes las dos opciones, AM y FM, ¿verdad? Pero tú estás empeñado en escuchar Radio Vida en AM y llamas por teléfono y dices, vamos a ver, yo estoy en la frecuencia 1080 y no me llega Radio Vida. No, hermano, usted tiene que ponerse en FM. En frecuencia modulada tiene que ponerse usted en FM. Es más, usted tiene que buscar el 105.0. Sintonice usted, que ahí es donde está saliendo la voz. Ahí es donde usted va a poder recibir la señal. Igual nosotros, hermanos, tenemos la carne y el espíritu. Dice Jesús, velad y orad, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En la carne no podemos agradar a Dios. En el espíritu podemos agradar a Dios. La carne es débil, el espíritu es fuerte. En la carne somos enemigos de Dios. En el espíritu somos agradables a Dios y somos amigos de Dios. Entonces tú tienes que decir, oye, si estoy en la carne, ¿va a ser fácil oír la voz de Dios? Si Él emite en FM, si Él emite en el espíritu, si Él emite en el espíritu. Es más, les pongo dos ejemplos. Hay un momento en el que Daniel estaba en ayuno y en oración y se le aparece un ángel de Jehová que le habla, dice, con voz de estruendo, con voz de trueno, con voz de muchas aguas. Y los hombres se van espantados porque tienen una visión, pero no entendieron nada. Y se van espantados y lo dejan solo ahí junto al río. Pero en cambio Daniel, él vio
la visión y él escuchó esa voz de muchas aguas. ¿Por qué? Porque Daniel había estado 21 días en ayuno, humillando el corazón y preparándose. Daniel estaba en la frecuencia del Espíritu para tener esa voz de Dios clara y poder tener esa comunión. Y los otros hombres salieron disparados. ¿Por qué? Porque ellos estaban en AM. Estaban en la carne. El mismo apóstol Pablo, ¿os acordáis? Cuando se le revela a Jesús, camino a Damasco, y entonces le dice, Saulo, Saulo, voz audible en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora dice algo curioso. Todos, dice que él se quedó ciego, todos vieron la visión como un relámpago, pero los que iban con él no entendieron lo que decía. Ahora, si el apóstol había recibido cartas del Sanedrín para perseguir en Damasco, ¿ustedes creen que los que le acompañaban eran gentiles, si estos eran fanáticos judíos? Entonces la pregunta mía es, ¿cómo puede ser que Jesús, hablando en hebreo, a Saulo, los que iban con él no entendían? ¿No será que la obra de la gracia ya estaba haciendo algo en Saulo y los otros se quedaron nada más que impactados con la luz que salía de Jesús, pero no pudieron captar? Lo que quiero decir es que Juan, aquí en Apocalipsis, dice, aquí empieza en el versículo 10, estaba yo, volvamos al texto, Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Pero no era una voz que no entendía. La voz decía, verso 11, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. No era en el 15 dice que era un estruendo de muchas aguas, pero no era un no. Era una voz fuerte, es lo que Juan quiere transmitir, pero una voz clara, con un mensaje de Dios para él y para todos nosotros y para las iglesias del Asia Menor. Las 5 claves para oír la voz de Dios. La primera es que tú tienes que ser una persona que tú tienes claro que si estás viviendo una vida de la carne, es muy difícil que el Señor te pueda hablar. ¿Te puede hablar? Oh, sí. Porque Dios sabe hablar en el agua y en el aire, en AM y en FM. Pero se lo pone difícil. Te tiene que mandar un profeta, te tiene que mandar un ángel, te tiene que hablar como estás lejos, porque en la carne estamos lejos, te tiene que hablar con gritos. ¡Cabezón, ven, acércate, ya búscame! Pero si tú estás en el Espíritu, viviendo en el día del Señor, que este es el día del Señor, aleluya. Si tú estás viviendo para Cristo, estás viviendo en el Espíritu, si tú cada día dices, Señor, yo no quiero ser un carnal, yo no quiero ser un inmaduro, yo no quiero vivir en el pecado, yo no quiero vivir solamente en lo sensitivo, en lo almático, yo no quiero vivir solamente en esta dimensión tangible, palpable, sino que yo quiero ser un hombre de la fe. Yo quiero vivir en comunión contigo. Yo quiero vivir en la atmósfera de tu presencia. Yo quiero vivir, aleluya, en la vida de Dios que tú me has dado como un regalo. Ahí la voz del Señor va a llegar a tu vida. Porque tú estás en la frecuencia del Espíritu y vas a oír fácilmente cuando te predican. Tú la estás captando, la lámpara está encendida. Oh, es más, tú estás oyendo una predicación y Dios te está dando más. Ahora entiendo esto, ahora entiendo lo otro. ¿Por qué? Porque estás en el Espíritu, añade. Estás en la voz del Espíritu. Y estás caminando con Dios y te vas familiarizando con la voz del Espíritu. Dios te quiere mandar un mensaje y ahí llega sin interferencia. Fácil. Acordaos del jueguito de los niños. Tú estás en la carne y ahí está Dios. Te amo. Y tú solamente estás oyendo. ¿Qué querrá decirme? Búscame. Y tú estás oyendo. Cabezón. Oído duro. Cerviz dura. Porque te habla muchas veces y tú como que estoy intentando leer los labios del Espíritu. Y hay otro hermano que está por ahí diciendo, y Dios me habló, y tuve un sueño, y Dios me habló lo otro. ¿Y por qué le habla tanto este? Porque estás en el medio de Dios, estás en el medio del Espíritu. El Señor dice, te amo, yo también te amo, Padre.
Búscame, heme aquí, Señor. Cuando dijiste, busca mi rostro, mi corazón te contestó, tu rostro, Señor, buscaré. ¿Entiendes? Dale un aplauso si no entiende, aleluya. Amén. Amén, gloria a Dios. Y vamos a seguir el miércoles que viene, pero hoy yo quiero terminar haciendo una invitación para todos los que me están escuchando, viendo. El Señor te busca, te ama. Y el Señor quiere hablarte. La voz de Dios no tiene que ser algo diferente a la voz de un cónyuge, a la voz de un papá. Tiene que ser algo tan familiar para nosotros como eso. Como que alguien cercano me esté hablando día a día. ¿Habrá alguien más cercano que uno que quiere vivir dentro de mí? Entonces Dios sigue buscando al hombre y diciendo, ¿dónde estás tú, hombre? Y si estás lejos, Él ruge. Y si estás lejos, Él habla fuerte para que le digamos, en este día yo creo que así ha sido. Pero Él quiere también que su voz sea tu pan de cada día. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, en verdad, Señor, por sembrar estas inquietudes en nosotros, Señor, de aprender a escuchar tu voz. Y tú vas a seguir dándonos más. Pero hoy ya, Señor, hemos entendido en qué dimensión tú te mueves y por qué tú hablas con voz tan fuerte. Y hemos entendido, Señor, que necesitamos esa obra de la gracia para poder relacionarnos contigo. El pecado es un abismo de separación. Como alguien ha descrito perfectamente, el pecado es un pozo en el que caemos y es muy difícil oírte. Pero la mano tuya hoy llega para salvar, para sacarnos de ese pozo y ponernos en una nueva vida, en una nueva relación contigo. Espíritu Santo, hoy que podamos tomar decisiones de salvación. Pero también todos los que estamos aquí, yo te pido, Señor, que podamos tomar decisiones de no andar en la carne, de no perdernos las bendiciones del Espíritu, de tener una vida en unidad contigo, en tu presencia, Señor, para oír tu voz y para ver tus caminos. Y yo te invito, mi hermano, mi hermana, mi amigo, que te pongas en pie en este momento que es tan sagrado y levantes tus manos a Dios. Oh Padre, da convicción de cuál es la necesidad y de cómo responder a este llamado. Hay dos pasos. El primer paso es el paso de la fe. Poner tu confianza en Jesús. Levanta tu mano al cielo y di conmigo, hoy, Señor, he entendido que mis pecados me mantienen lejos de ti, pero tú me amas y me buscas. Como buscaste a Adán, me buscas como Jesús buscó a los perdidos y vino a dar su vida para perdonarme, para salvarme. Tu Espíritu Santo hoy me ha abrazado y me ha convencido de cuál es mi condición. Perdóname por haber vivido en mi camino de maldad. Señor Jesús, sé el Rey de mi corazón. Yo pongo mi confianza en ti. Quiero ser hijo de Dios. Si eres una mujer, quiero ser hija de Dios. Transfórmame y ven a vivir en mi espíritu. Perdona mis pecados y sálvame. Yo te quiero seguir y oír tu voz. En el nombre de Jesús. Y el segundo paso, levanta tu mano otra vez al cielo, hermano, y vamos a responder ahora. Todos los que ya estamos en Cristo, di conmigo, gracias, Señor, por ser un Dios que hablas, un Dios que no callas. Los ídolos son mudos, pero tú hablas. Amo tu voz. Háblame con fuerte voz, con dulce voz, como tú quieras, Señor, pero yo quiero oírte. Por eso digo que mi carne es cosa del pasado. Con Cristo ha muerto y ya vivo para ti, para el Espíritu
Quiero moverme en la fe. Quiero moverme en tu presencia. Quiero moverme en tu ambiente de espíritu y vida. Señor, despiértame mis sentidos espirituales, mi oído, mi visión, mi olfato, mi tacto, mi gusto, todo mi ser. Vivifícalo, Señor. Te quiero conocer, te quiero servir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele otro aplauso a ese Dios bueno. Amén. Amén. Dice